Informativo Mira TV. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy estamos contentos en recibir a nuestro querido invitado. Se trata del doctor Pedro J. Morgado. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Central de Venezuela, es cirujano general, coloproctólogo y bueno, hoy va a estar compartiendo con nosotros para hablar un poco acerca de los motivos de consulta en proctología, que es todo un tema, es un tema bastante denso, bastante importante y que muchísimas personas quizás se mantienen calladas con ciertos padecimientos por temor, por pena, qué sé yo, porque es una especialidad maravillosa que ayuda a que las personas tengan calidad de vida. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por tu invitación. Porque se puso espectacular para compartir con nosotros y nuestro querido público un tema fundamental como lo es la salud de las personas y el motivo de consulta a su especialidad, que es muy interesante. Así que por ahí vamos, primero que nada para contextualizar. Bienvenido. Gracias. Mira, fíjate, lo que tú dices es muy cierto. La gente piensa que, primero, los problemas en el área anorrectal muchas veces no le dan la importancia que merece hasta que no padecen algunas de estas enfermedades y por lo tanto tienden a usar soluciones que no son las más efectivas y eso es lo que tiende más bien a empeorar las cosas y al final terminan buscando ayuda médica y cuando buscan ayuda médica muchas veces por desconocimiento no saben que existe una especialidad que se dedica a estos problemas y entonces acuden a médicos que tampoco consideran las enfermedades del área anorrectal como problemas relevantes y los tratan de manera parcial muchas veces y cuando llegan finalmente a manos de uno se trata en muchos casos de un problema de mayor envergadura. Doctor, me gustaría por eso que usted nos contextualice de manera muy precisa en qué consiste su especialidad, qué hace, cuál es la función de un coloproctólogo. Bueno, el coloproctólogo es un especialista que se dedica al estudio, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del colon y del recto. Ahora bien, en el aspecto del estudio de estas enfermedades, el coloproctólogo se apoya fundamentalmente en otros especialistas, entre ellos, por ejemplo, el gastroenterólogo, quien es el encargado de hacer todos los estudios endoscópicos y funcionales que puedan ser requeridos. Pero el coloproctólogo se dedica fundamentalmente tiene que estar al día en el conocimiento de las enfermedades colorectales para poder llegar a un tratamiento. Por ejemplo, una enfermedad que hemos sabido pues de muchas personas que la tienen, como es el tema de las hemorroides, ¿no? Es una de las enfermedades que usted trata de manera directa. Sí. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es una enfermedad de hemorroides? Bueno, primero te voy a decir lo que no es. Ajá. Porque es lo que la mayor parte de la gente mitos. piensa. Hay muchos Ajá. mitos. Las hemorroides no son varices. Ajá. Mucha gente piensa que las hemorroides son dilataciones varicosas. Una vena, una cosa. Exacto, Ajá. que ocurren y por ende se automedican con productos que son destinados al tratamiento de las varices y es un tratamiento de una conducta equivocada. Las hemorroides es la protrusión, la aparición de un bulto donde participan todas las capas que conforman la pared del ano recto y eso es lo que constituye la hemorroide. Ahora bien, ese hemorroide puede no molestar, puede ser simplemente saber que tienes un pequeño bultico que no molesta, o puede aumentar de tamaño, puede sangrar, pueden pasar ciertas cosas que conviertan entonces ese hemorroide en una molestia, en un problema que te hace buscar ayuda. O sea, porque hay personas que inclusive botan sangre. Sí. Eso es una hemorroide. Eso es característico que se de la sale enfermedad por el ano, ¿no? Específicamente. Sí, esas cosas suceden. Eso no es parte de los intestinos. ¿O No, sí? es parte de la pared del ano recto. ¿Y por qué pasa eso? Porque
por ejemplo, Yo el pensé que era algo de pujo, los intestinos que se salía como una tripa, pues no, vamos a hablar en el términos pujo, coloquiales, nada de eso. el pujo, las evacuaciones muy rápidas, muy explosivas, las evacuaciones muy duras, traumatizan las paredes del ano recto. Entonces la mucosa que está pegada a la pared, como si tuviera un pegamento, imagínate un papel tapiz que estuviera pegado a la pared, esa pega se debilita y se va cayendo entonces el papel tapiz. Y eso es lo que forma la hemorroide. Normalmente, ese Se papel despega tapiz, parte de la carne. exacto, ese papel tapiz se vuelve a formar y el cemento se vuelve a crear y se vuelve a pegar en su sitio. Pero con el efecto repetido de ese tipo de problemas, el cemento, que es realmente formado a base de colágeno, el cemento se va perdiendo calidad, va perdiendo la capacidad de mantener en su sitio la mucosa de la pared del recto y se queda abajo y puede ir progresando y como dices tú, se puede salir. Entonces la gente se lo reintroduce manualmente y se vuelve a salir hasta Y que llega un cuando momento puja, me que... imagino que será Exactamente. fuerte. Y entonces puede sangrar, pueden ocurrir muchas cosas al respecto, alrededor de eso. ¿Y cómo se hace para resolver ese problema? ¿Tienen que operarlo? Las hemorroides no se curan, o sea, no hay pastillas, no hay crema que las cure, ¿ok? La hemorroide es un fenómeno que cuando se establece, O sea, eso es una enfermedad. enfermedad es cuando estás enfermo de eso. Ujú. Como te dije, una persona puede tener hemorroides y no tener ninguna molestia, Ok. porque es pequeña, no le significa ninguna incomodidad y tiene una hemorroide. A medida que aumentan de magnitud o sus síntomas aumentan, entonces sí tiene una enfermedad hemorroidal. Entonces, ese tipo de personas es el que uno tiene que evaluar y generalmente uno puede aliviar los síntomas con tratamiento. Entiéndase, Medicamentos. sí, entiéndase, uno puede aliviar la inflamación, puede aliviar un poquito el sangramiento, lo puede aliviar, pero no lo cura, porque la hemorroide está ahí. Tú no ¿Se la puede puedes- prevenir? O sea, La- para que la gente no le dé hemorroides. Sí, básicamente con una buena alimentación, con una actividad física adecuada. La buena alimentación significa que la persona evacúe de manera regular, heces blandas, que no pase mucho tiempo en el baño, que no sea una persona que pujadora. Ah, porque pujar, eso... Por Eso, ejemplo, si una mujer va a tener un bebé y puja, eso le puede ocasionar hemorroides. en ese caso particular no, y te voy a explicar por qué. Porque eso es algo temporal. Claro, o sea, algo momentáneo En el mientras trabajo de pare. parto, exacto. Las hemorroides cuando la gente es puja, algo puja mucho crónico, tiempo. exactamente. O sea, por ejemplo, tiene problemas de estreñimiento, eso puede generar hemorroides. Es una gran... Muchas veces, de hecho, las hemorroides son una consecuencia de otro problema. Es como que una persona diga que tiene un dolor en la pierna, cuando el problema no es la pierna, sino la columna, que tiene una compresión de un nervio, vamos a decir así. Entonces, si tú te vas a dedicar a darle tratamiento para el dolor en la pierna y te olvidas del origen de ese dolor, el tratamiento va a ser parcial, va a ser incompleto. Cónchale, tengo una inquietud, doctor, porque yo digo, oye, después que una gente tiene hemorroides, está frito. No. O sea, ¿cómo resuelve ese problema? Ok. Se puede operar, se puede quitar y puede volver a Perfectamente. salir. ¿Qué pasaría ahí? Ok. Vamos a ponerlo así. El ano, cuando mucha gente le da pena, como decías tú, es como un tabú. Claro. La gente cuando habla No de es cosas del fácil. ano recto, lo hace a manera de chiste Ujú. o para bulear, para burlarse de alguien, pero muchas veces no toman en serio el tema. Entonces, a veces se manejan mal los términos. Lo voy a aclarar un poquito. Ujú. El ano es la parte final del tubo digestivo. El recto es lo que viene antes del ano, todavía está dentro. Es una continuación del colon. Imagínate tú el tubo de escape de una moto. El final, el borde final del tubo de escape de la moto
es el ano y el tubo de escape como tal es el recto. Entonces muchas veces la gente dice el recto, pero no se está refiriendo... Para hablar del ano. Para hablar del ano. Porque muchas veces es un tema, esos mitos, esos Claro. tabúes que la gente le da pena. Acuérdate sobre todo en nuestra sociedad que no deja de ser machista, con muchos prejuicios. Al hombre le da... Imagínate si todavía estamos en el siglo XXI y al hombre le da pena ir al urólogo. Es verdad. O sea, porque hay está ese mito de la hombría y el ano recto. Hablando de hombría y de esas cosas, tener relaciones sexuales por el ano puede generar hemorroides, puede generar problemas, Hemorroides no, para que tú algún veas. tipo de enfermedad. Pueden surgir otras enfermedades, la mayoría de ellas son enfermedades de transmisión sexual. Que no tiene nada que ver con el funcionamiento del ano, sino que Es una infección la cosa de transmisión sexual. el aseo, pues. Y sí, se la puede visión transmitir de y la- para ello pues deben existir una serie de cuidados que se debe tener al practicar relaciones anales. Pueden surgir otras cosas como trauma, entonces pueden surgir otros tipos de problemas, pero en el caso particular de las hemorroides, no hay una gran asociación entre hemorroides y relaciones de tipo Es más anal. que todo por pujar, pues más que todo Más por lo que todo, sale, Sí, sí, que por lo que puede entrar. Pues. exactamente. Vamos a decir que sí. Vamos a decirlo en términos Hay más- unas explicaciones más científicas, si tú quieres, pero ese es el concepto. Sí, básico, pues, para Ajá. que también podamos nosotros comprender el tema. Sí, sí. Entonces, en líneas generales sí Pero se puede operar. déjame aclararte algo, Ah. las relaciones anales tampoco curan las hemorroides. Ay, claro. O sea, para que no Porque vayan a pensar puede ser que la gente pueda pensar eso. tengo hemorroides, entonces voy a tener relaciones anales para que se me curen. No, eso no tiene que ver una cosa con la otra. Y si una persona se puede operar, se puede quitar lo que se salió, lo que se Perfecto. despegó, Ajá, sí. el friso que se cayó de la pared, Sí, como te a eso digo. venía yo Ajá. con lo de la comparación con el tubo de escape. Ajá. Y es que el hemorroide, generalmente ese bulto ocurre en alguna parte de la circunferencia del borde del tubo de escape. Es lo que uno ve. Pero viene de un poquito más adentro, de la parte final del recto. Entonces, uno puede operar ese hemorroide, pero no olvides que queda el resto de la circunferencia del tubo de escape, que pudiera eventualmente también afectarse con problemas de hemorroides. Pero en líneas generales, digamos que su motivo de consulta, el motivo de consulta de la coloproctología, esas, digamos, circunstancias que se le presentan a las personas, ¿tienen algún tipo de tratamiento, tienen cura, tienen Claro. opciones para que las personas tengan calidad de vida? Claro. Esas opciones, por favor, doctor, háblenos, coméntenos en la próxima parte. De ¿Está bien? acuerdo, perfecto. Ya venimos. Informativo Mira TV. Estamos conversando hoy con el doctor Pedro Morgado, médico cirujano, además coloproctólogo, ha formado parte de diferentes asociaciones, entre ellas ha sido presidente de la Sociedad Venezolana de Coloproctología. Bueno, este es un tema súper interesante que seguramente muchas personas pues estarán con el oído alerta para saber cuáles son las opciones de la salud de todo ese sistema que usted como especialista está encargado de velar. ¿Cuáles son las opciones que tienen las personas? Ante todo la prevención. Hay cosas que pueden ayudar. Acuérdate que la prevención no significa una garantía de que no te vas a enfermar de algo. La prevención lo que busca es reducir el riesgo de que te enfermes de algo. En otras palabras, te voy a dar un ejemplo muy sencillo. No fumar no te garantiza que no te vaya a dar cáncer de pulmón. No fumar reduce enormemente el riesgo de que te dé cáncer de pulmón. Entonces, volviendo al tema, hay cosas que uno puede hacer para reducir el riesgo de sufrir enfermedades colorectales. Entre ellas, llevar una dieta sana, con fibra, con una buena hidratación, es fundamental. Hacer ejercicio. ¿Por qué el ejercicio? Porque el ejercicio estimula el movimiento intestinal, lo cual entonces ayuda a vencer los problemas de estreñimiento.
la alimentación, el ejercicio, el aseo hasta cierto punto, sobre todo cuando están esas personas que tienden a abusar del uso de toallitas higiénicas o utilizar cremas o productos. Muchos de ellos lo que terminan provocando es una alteración del pH, o sea, del estado natural de la piel, del ano, y entonces se puede inflamar, se puede irritar, se puede resquebrajar, puede producir picazón. Por ejemplo, el papel toalé. El papel toalé el papel toalé no tiene la culpa. Muchas veces tiene la culpa es la manera que empleas el papel toalé. Tienes que ser delicado. Hay gente que no es delicada porque está apurada, porque está en un sitio que no es el conveniente, y más bien la misma persona se traumatiza con el uso del papel toalé. La persona puede perfectamente también usar lo que se llama una ducha de baño Es en mejor. lugar. Sí, pero siempre hay que tratar de mantener seco el área anorrectal. ¿Por qué? Porque la humedad predispone a la aparición de inflamaciones, de infecciones, por ejemplo, por hongos. Entonces puede generar algo muy molesto y a veces difícil de tratar, porque el paciente por su cuenta se pone múltiples cremas, etcétera, que son problemas tipo infecciones por hongos. Ahora fíjese que es tan interesante que en realidad su especialidad se basa en una parte, porque uno podría decir que los intestinos completos, pero es el área final. Sí, Es prácticamente la especialidad, ¿verdad? sí. De los intestinos. Lo que pasa es que todo en el organismo está interconectado. No hay una cosa en que funcione independiente de la otra. Todo tiene relación. Entonces, el estado hormonal, el estado, por supuesto, nutricional, el estado metabólico, por eso el tipo de alimentación, todas las cosas que ocurren en el cuerpo en distintas partes se interrelacionan. Si una persona tiene por otras razones que pujar mucho, entonces va a tener este tipo de problemas. Hay enfermedades del colon que terminan impactando al ano recto. Entonces no es un problema exclusivo, no es un problema aislado. Entonces la misión de uno como médico o como especialista en este caso es tratar de buscar las posibles conexiones que pueden haber con otras cosas que pueden ser la causa o contribuir a la causa. Es por ello que a veces las personas se operan, vamos a decir, de hemorroides y no quedan satisfechas porque su problemática de base no fue nunca atacada o investigada. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, que muchas veces el ginecólogo manda a hacer lo que se llaman los ejercicios de Kegel. Kegel, sí. Kegel. En este caso del tema del ano, hay ejercicios para mejorar, pues no sé, el funcionamiento. Los ejercicios de Kegel lo que buscan es mejorar el tono muscular de la musculatura, pero valga la redundancia, del piso pélvico. El piso pélvico, que parece un término etéreo, es muy real. Así como existe un músculo llamado diafragma, que separa el tórax del abdomen y el cual se contrae y se relaja y nos permite respirar, es el músculo principal de la respiración. También en la pelvis existe un piso muscular que también se contrae y se relaja, permitiendo, entre otras cosas, entonces, contribuyendo a la micción, o sea, a orinar, y por supuesto a la evacuación, y a mantener los órganos del piso pélvico en su sitio. Entonces los ejercicios de Kegel lo que buscan entonces es mantener el normal funcionamiento de ese piso pélvico, el cual se puede alterar su funcionamiento y ser una causa importante de lo que la gente llama estreñimiento. ¿Qué significa eso? Que algo intuitivo que todos nos imaginamos es que cuando la persona va a evacuar se debe relajar, debe ocurrir una relajación para poder evacuar. Hay personas que no, son incapaces de relajarse, ese músculo no se relaja, lo cual dificulta enormemente la evacuación y entonces el paciente puja por encima de lo normal para vencer esa falta de relajación del músculo. Entonces el paciente va a tener hemorroides.
Pero ¿qué ocurre cuando tú le tratas las hemorroides y nunca pensaste que podía tener un problema del piso pélvico? Lo que va a ocurrir es que el paciente va a seguir pujando, va a seguir con la dificultad para evacuar y probablemente regrese con otra hemorroide, no con la misma porque ya se la quitaste, pero va a volver con problemas hemorroidales. Y como el paciente no es médico, él lo que va a pensar es que le volvieron a salir las hemorroides, que la operación no le funcionó. Entonces, por eso a eso me refería cuando el especialista debe tratar de buscar qué es lo que está conectado a esa enfermedad hemorroidal. A veces no es solamente el problema de tener ¿La edad hemorroides. es un factor? ¿Las personas Sí, mayores podrían sí, eventualmente? Sí, porque como te decía, el cemento que mantiene todo en su sitio, pegado en su sitio, ese colágeno, va perdiendo su efectividad con los años. Así como la piel, el colágeno de la piel va perdiendo su capacidad de mantener la piel en su sitio, nos van saliendo arrugas. Newton y la fuerza de la gravedad influyen en que las cosas caigan. Todas esas cosas ocurren muchas veces porque con el tiempo el colágeno pierde su calidad. Lo mismo ocurre en el área anorrectal y entonces es mucho más frecuente. Te podría decir que si uno los busca, todos los pacientes mayores tienen hemorroides. El detalle está en diferenciar quienes están enfermos de hemorroides y quienes no están enfermos de hemorroides. ¿Cuáles son los avances? Bueno, sabemos que la ciencia ha avanzado en muchísimos ámbitos. En el caso de su especialidad, ¿hay avances, o sea, del el tiempo que usted tiene, Sí. hay avances para mejorar la calidad de vida de los pacientes? Sí, sobre todo en el tratamiento. Antes, la única opción que existía era el tratamiento quirúrgico, es decir, el paciente tiene que ir a un quirófano y tiene que operarse. Hoy en día existen opciones, es decir, el paciente, dependiendo de cada caso, por supuesto, en particular, pero existe la manera de que en el consultorio, de manera ambulatoria, pues vamos a decir así, y a través de un instrumento que permita mirar en el interior del recto, uno puede tratar esas hemorroides sin tener los costos que tiene una operación, y segundo, el evitar la El anestesia, riesgo, ¿no? el riesgo quirúrgico, todo aquello. A veces no se puede hacer en una sola sesión, a veces hay que hacerla en varias, todo depende del caso. En el caso del cáncer, que es una de las palabras terribles que a ninguno nos gusta escuchar, ¿se puede dar cáncer en el área del ano? Sí, sí. En ocasiones el cáncer de ano puede ser confundido con una hemorroide. Entonces, a veces el paciente consulta porque se siente un bulto en el ano y puede ocurrir que el médico diga, no, pero eso no tiene nada, te molesta, te duele, no, entonces no le pares. Y resulta que es un cáncer y ese cáncer sigue evolucionando hasta que de ser una etapa muy temprana pasa a ser una etapa muy avanzada. Puede ser desapercibido el cáncer, puede pasar, Sí, así sea un especialista. es por eso que uno debe considerar, es importante el examen a manos de un especialista, y es por ello también que cuando el paciente se opera de hemorroides, todas las muestras se envían a hacerle biopsia. Que la gente dirá, bueno, pero ¿por qué yo tengo que gastar ese dinero, hacer ese gasto en una biopsia de unas hemorroides? Pero es que la única manera de estar seguro, tener la evidencia de que solamente eran unas hemorroides, es con la biopsia. Es lo correcto. Doctor, ¿usted considera como especialista que hay suficiente información con respecto a su especialidad, que la gente conoce un poquito acerca de la importancia de evaluar esa área tan importante del cuerpo? Yo creo que todavía falta por hacer. Todavía creo que falta más conexión con el público, por varias razones. Como te dije, la primera es el mito, la tendencia a que eso es un tema tabú, no se habla de cosas que tengan que ver, sobre todo con el área anogenital, porque también en el área, en el aspecto sexual, hay muchos temas que son considerados tabú. Entonces, otra cosa que ocurre es esa idea, ese error de que uno deja de ser hombre si va a consultar a un proctólogo,
o como lo mismo cuando vas para el urólogo, Ujú. ese error te puede costar la vida. Porque si lo que tú tienes no es un hemorroide, Ujú. sino se trata de un cáncer que puede ocurrir, ese retardo tuyo por esa esa mala información que tú tienes, puede Claro. costarte la vida. Doctor, ya para finalizar nos gustaría que nos dé pues sus palabras de recomendación a todos nuestros televidentes, precisamente en base a la prevención, a la detección temprana, que es definitivamente uno de los grandes mensajes de la ciencia médica hacia las personas, bueno, para evitar en muchos casos sufrir más de la cuenta, algo que se pudo prevenir o se pudo evitar que siguiera adelante, o simple y llanamente tomar las medidas necesarias, ¿no? Bueno, para que todos los entiendan y para su conocimiento, la coloproctología es una especialidad médica tan válida como cualquier otra especialidad dentro del mundo de la medicina. No es nada oculto, no es nada intuitivo, es un posgrado, requiere estudio, requiere esfuerzo, requiere sacrificio para ser un coloproctólogo, al igual que cualquier otra especialidad. Si usted tiene alguna molestia, tiene alguna duda, antes de comenzar a preguntarle al vecino o al familiar, yo le aconsejo que acuda, busque. En internet usted puede buscar, de acuerdo a donde vive, usted simplemente busca coloproctólogo en la zona y seguramente va a poder conseguir ayuda. El coloproctólogo le va a orientar y su enfoque va a ir mucho más allá de lo que usted puede pensar o puede creer. El tratamiento, le repito, no es solamente de la molestia, sino buscar la base. Y no solamente están las hemorroides, hay otra serie de patologías que por automedicarse se van haciendo más y más difíciles de tratar al final. Entonces, como en cualquier otra situación, vaya al coloproctólogo, busque su opinión, deje que lo examine. Siempre existe el secreto profesional. Nunca el médico, el coloproctólogo va a revelarle a nadie lo que le encontró, de manera que puede estar tranquilo con su privacidad. Nunca va a salir una foto suya en las redes sociales, de manera que puede estar tranquilo con que su seguridad y su tranquilidad se va a mantener. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, súper interesante. Este es un tema de verdad que me complace muchísimo que haya tenido la gentileza de conversar con nosotros el día de hoy. Bueno, Muchísimas muchas gracias. gracias a ti, Daxi, por esta oportunidad y espero que nos volvamos a ver más adelante para tocar otros temas. Claro que sí, muchísimas gracias, doctor. Así conversamos con el doctor Pedro Morgado, médico cirujano y coloproctólogo, quien, bueno, nos pudo comentar para conocer un poquito más acerca de esta especialidad y la importancia de la prevención, también que es fundamental. Nosotros, como siempre, con muchísimo cariño y gratitud por su amable audiencia, nos despedimos a nombre de nuestro director, Antonio Abrantes, y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa. Hasta la próxima.